Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Vamos a hacer este video para hacer una vuelta alrededor de la circunferencia del eneagrama para ver qué información nos trae el eneagrama en relación a nuestras formas al comunicarnos. Cómo varía el estilo de comunicación de cada eneatipo. Esto es clave en el tema de los vínculos, en las relaciones, en las convivencias, porque gran parte de nuestros problemas vinculares tienen que ver con no distinguimos las diferencias en las formas de comunicarnos. Es muy importante observarnos a nosotros mismos, cómo es nuestra comunicación, nuestra forma, cómo se comunica cada tipología, también entender cómo son las formas del otro. Todo esto nos ayuda a gestionar mejor nuestros vínculos y nuestras comunicaciones. Porque en la comunicación construimos nuestro vínculo y nuestra realidad con el otro. Una comunicación puede ser eh, la causa de que después quede tirada como un trapo de piso, bajoneada después de la charla que tuve después de lo que dije sin pensar o de lo que me dijo, o también puede ser algo que me llene de entusiasmo y me haga salir despedida con ganas de salir de hablar con fulano y tenía ganas de comerme el mundo y de realizarlo todo, ¿no? Entonces, una conversación puede incluso cambiarnos el estado fisiológico. Me dio dolor de estómago lo que escuché o lo que le dije o cómo me comporté, o puede cambiarnos el humor, podemos estar de muy buen humor y salimos de tomar un café con fulanito y salimos de que echamos putas, ¿no? Conversando con el otro podemos eh, edificarlo, entusiasmarlo, animarlo, acariciarlo, entusiasmarlo o destruirlo, asesinarlo, lastimarlo. Las palabras son como herramientas también, que construyen o que destruyen. Entonces, una parte muy importante para la construcción de un vínculo armónico es poner atención en que nuestra comunicación sea igualmente armónica, como pretendemos que sea el vínculo. Entonces, cada eneatipo tiene su forma, su manera y también su motivación detrás, ¿no? Hay una forma rígida, pero detrás de esa forma rígida hay un móvil o una motivación que puede ser más o menos consciente de, por ejemplo, protegerme. Y cuando esa motivación es inconsciente, obviamente no la vemos, no la registramos y muchas veces interfiere en nuestros vínculos. Al otro le jode mi forma o a mí me jode la forma del otro, porque no vemos la motivación que está detrás. Podemos elegir cómo comunicarnos para elegir también qué tipo de vínculos queremos construir a partir de nuestra comunicación. Entonces, revisando un poco todo esto, vamos a entrar puntualmente, uno por uno, cómo es el estilo de comunicación de cada eneatipo. Vamos a empezar por el eneatipo 1, vamos a hacerlo en orden. Yo le llamo maestra ciruela, porque ¿qué hace un eneatipo uno con toda su rigidez? Se va a centrar en lo visible, en lo formal, y no en el sentido, en el comportamiento y no en la motivación o intención. Va a ver y juzgar el resultado sin contemplar el proceso. ¿Qué quiere decir esto? Saco así nos vemos mejor. Un eneatipo uno predica, enseña, por eso yo le digo maestra ciruela. Uno cuando lo ve, ve que habla con un tonito, como corrigiendo todo, ¿no? Porque se va a centrar en los comportamientos, en las formas de hacer las cosas y va a dejar de lado
cosas como las intenciones que hay detrás, las motivaciones, las intenciones. Las emociones, además de ponernos en movimiento, ¿no? Nos ligan a unos con otros, nos ponen en relación con nosotros mismos y con el otro. Yo me angustio, siento angustia, o lo que dice fulano estimula mi angustia, me pone en relación con el otro y conmigo mismo. Y un eneatipo 1 justamente reprime sus emociones, las minimiza y también va a minimizar las emociones del otro. Esto a veces genera tensiones en la comunicación. Tiende a ser muy decidido, muy práctico, muy enfocado en los hechos y en el cómo son las cosas o cómo deben ser las cosas, y no ponen ningún acento o ningún valor en toda la vida emocional. No van a tener en cuenta el gesto de alegría, de cariño, el entusiasmo, la buena onda, la buena intención, y van a ver el resultado. Pero salió mal. Bueno, pero al final pasó tal cosa. Van a poner el resultado en lo evidente y no en lo que sucede detrás. También van a desconfiar cuando el otro intenta venderles algo o convencerlos de algo. No me gusta. Al eneatipo 1 le incomoda toda emoción en la comunicación, porque es un área en la que él mismo necesita trabajar y observarse. Entonces va a buscar la precisión, que no haya rodeos, vamos directo al grano, sí, sí, toda la buena onda. Bueno, conversemos un poquito antes de ir al grano. No, 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 todo eso no, vamos al punto. ¿Para qué estamos acá? Y quieren tener todos los detalles en la comunicación, que nada se les escape para poder armar así un cuadro de situación correcto. ¿Qué le recomendamos a un eneatipo 1? Explorar, por supuesto, todo el campo emocional y buscar incorporar, aunque sea un poquito a la fuerza al principio, la alegría, el humor, el optimismo, las expresiones afectivas y un poquito de rodeo antes de ir al grano. Todo lo que le parece que no es importante en el discurso, pero que va a hacer a la construcción de un vínculo en la comunicación, todo eso le viene bien trabajar a un eneatipo 1. Además, esto le va a permitir flexibilizarse, desestructurarse y abrirse mental y emocionalmente, ¿no? Bueno, vamos a pasar al eneatipo 2. El estilo de comunicación del eneatipo 2 es íntimo. Se va a centrar en esta actitud intimista para generar confianza, acercándose, conteniendo. Le gusta mucho aconsejar, recomendar, ponerse en contacto, adular, abrazar. Es súper adulador un eneatipo 2. Le encanta aconsejar, dar su aporte, generar todo un clima de confianza y muy cálido en la comunicación, porque eso le permite entrar al campo del otro. Un eneatipo 2 muy fácilmente se va a meter en tu vida, le vas a abrir tu corazón, le vas a brindar toda tu confianza sin que te des cuenta. Te desnudaste frente a este eneatipo 2 y esta persona logró su cometido. Como sí es emocional, a diferencia del eneatipo 1, y encima es emocional manifiesto, todo esto y esta emocionalidad se va a volcar en su comunicación. Son, bueno, como decíamos, aduladores, expresivos, optimistas, súper emocionales en su comunicación, y hablan un montón y tienden a mostrarse siempre bien, a expresarse con una sonrisa, con unas palabras alegres, amables, con muchos gestitos así de, ay, de cariño, ¿no? Porque todo esto les ayuda a demostrarse a sí mismos que están bien, que pueden sostener al otro emocionalmente. Obviamente, esto lo demuestran hacia afuera al otro, ay, y te agarra el cachetito, pero también es como una demostración para sí mismos que pueden, ¿no? Que pueden emocionalmente ser sostén del otro.
Obviamente se van a, como decíamos, su estilo es íntimo, entonces se van a enfocar en crear lazos íntimos y esto hace que muchas veces se olviden de qué tipo de relación es en la que están interviniendo. Por eso muchas veces un eneatipo 2 es desubicado, porque no sabe distinguir, todo es lo mismo, todo es íntimo, todo es así, ¿no? Apretadito. No va a distinguir si el momento es oportuno o no, si es adecuada la situación, si el vínculo da o no para ese tipo de comunicación. Con todos va a ser igualmente íntimo. Si el lugar da, si el contexto da, si el otro está abierto a ese tipo de comunicación o a ese tipo de vínculo o no, no miden esas cosas. Es como si buscaran entrar como sea. Entonces muchas veces quedan desubicados. Por ejemplo, van a confundir una relación laboral de una relación afectiva. Entonces van a querer intimar de la misma forma, tal vez con un colega, con un compañero de trabajo, con un jefe o con un empleado, ¿no? Les cuesta entender cuando el otro va directo al punto, como un eneatipo 1, no da rodeos. Ellos quieren primero aflojar, poner calidez, necesitan como imbuir a todo de ese contexto de emocionalidad manifiesta. Entonces, como consejo para una buena comunicación a un eneatipo 2, le recomendamos distinguir para qué es este vínculo, quién es el otro, dónde estamos, de qué estamos hablando, qué tipo de vínculo estamos construyendo, porque no todos son íntimos o no todos dan para el despliegue emocional. Y recordar ser uno mismo, ¿no? No es necesario mostrar eh, lo mejor de sí, todo lo que estoy dispuesto a darte o toda mi simpatía solamente, ¿no? No es necesario exagerar, no es necesario adular para ser valorado, amado, tenido en cuenta, no es necesario exagerar la emocionalidad ni intimar por demás. Es muy importante reconocer los límites y reconocer el sentido puntual de cada vínculo. Eneatipo 3. El eneatipo 3 decimos que se vende, se promueve, porque se va a centrar en mostrar lo mejor de sí. Va a vender sus propuestas, sus iniciativas, promover sus ideas, proyectos, intereses. ¿Qué queremos decir con todo esto? Bueno, la tendencia de un eneatipo 3 en general es al resultado, a alcanzar logros, es muy individualista, por eso parece que se vende en todo lo que dice, en todo lo que hace y en todas sus comunicaciones, sea con quien sea. Le cuesta distinguir un vínculo laboral de uno afectivo, como el eneatipo 2, pero en la polaridad opuesta. En vez de teñirlo todo de afectividad, un eneatipo 3 va a priorizar los vínculos laborales, que es donde puede expandir su éxito, mostrar lo que hace, sus proyectos, etc., va a priorizar esos a la intimidad. Entonces, un eneatipo 3 todo lo va a manejar desde la superficie emocional, desde la máscara. Eso es lo que lo hace camaleónico, por eso le decimos a veces que es camaleónico. Se va a terminar confundiendo con el personaje y ahí pierde su identidad. Como tiene muchas capacidades de persuasión, de convencimiento, de venta que le son naturales, esto lo va a exprimir en todos sus vínculos por igual. Entonces, permanentemente va a estar midiendo al otro en función de sus objetivos, incluso a su pareja, a su hijo, a su padre, ¿no? Entonces, la comunicación pasa a ser como parte de esta máscara, de esta caracterización del personaje. Esto, por supuesto, también en la intimidad. Y esto les trae problemas en los vínculos. Los otros, los íntimos, le reclaman. Queremos ser parte de tu vida, que te abras, que estés, que nos dediques
tiempo, ¿no? También a estar simplemente sin hacer nada o a compartir lo que sentimos, ¿no? Todo esto le cuesta a un eneatipo 3. Va a evitar involucrarse sobre todo en asuntos que considera sin solución o que tienen una solución o un resultado muy a largo plazo, porque todo esto los confronta con la sensación de frustración y de fracaso que evitan a toda costa. También todo lo que implique un problema lo va a evitar, van a enfocarse exclusivamente en alcanzar su meta y en tener resultados rápidos. Entonces, lo que le recomendamos a este eneatipo 3 en sus comunicaciones es que sea natural, que sea auténtico, que sea transparente, no mostrar a su personaje antes que a sí mismo, entrar en contacto con su propia identidad y confiar en lo que es y en que puede conectar con lo que siente internamente y desde ahí conectar con el otro. Bueno, eneatipo 4. Vamos a ver, la comunicación del eneatipo 4, ¿cómo es? Un eneatipo 4 se lamenta y habla mucho de sí mismo. Se va a centrar en mostrar toda su intensidad. Las palabras pareciera que no le alcanzan para todo lo que quiere transmitir, por eso se enrieda, se complica y también se victimiza mucho en su comunicación con el otro. ¿Qué queremos decir con todo esto? Es emocional diversificado, sabemos. Entonces, toda esa complejidad emocional, ese entramado complejo, se va a ver reflejado, por supuesto, también en su comunicación. Todo el conflicto interno o todo lo que está vibrando, todo está presente tácita o explícitamente en el discurso y en la comunicación, también en la escucha de un eneatipo 4. No le van a alcanzar las palabras porque se enrieda emocionalmente. Es como si su pensamiento y su emoción fueran por delante de sus palabras. Entonces siente que todo le queda chico para expresarse. Yo soy un eneatipo 4 y como ven, gesticulo mucho, muevo las manos, muevo los ojos. Yo me doy cuenta cuando veo los videos que pestaneo mucho. Un 4 se expresa con todo su cuerpo cuando se comunica por esto de que las palabras no le alcanzan. También al ser diversificado va a ir de un extremo al otro. ¿Esto qué quiere decir? O se aísla, se queda mudo en un rincón, a veces como acomplejado, o desaparece, o se comunica con toda la pasión, ¿no? Y muchas veces esta pasión hace que cuando exprese sus opiniones lo haga de una manera demasiado frontal, brusca y reactiva. Y esto también suele complicar los vínculos, ¿no? Toda la reactividad de un 4 suele complicar sus relaciones. Otra cosa muy clave es que tiende a confundir los hechos en sí de lo que percibe del hecho. Entonces, cree que su percepción, que lo que siente es así, tiñe de subjetividad el hecho. Entonces, y no ve su subjetividad, está muy identificado. Y esto lo expresa en su comunicación. Todo esto también hace que se enrieden sus emociones, sus relaciones, perdón. Después, otro tema es que es sumamente intenso un eneatipo 4 y todo busca que sea profundo, ¿no? Y cuando el otro habla, porque el otro simplemente muchas veces por ejemplo, el otro no sabe lo que piensa o no sabe lo que está sintiendo o necesita tiempo para digerir una información y responder. Y un eneatipo 4 se desespera cuando el otro no habla desde su propia profundidad para llegar a un igual de intensidad que él mismo, le parece que el otro es superficial, y ahí es donde empieza como a rumiar, porque hay mucha rumiación en un eneatipo 4.
Y rumea que no me comprende, no se compromete, no dice lo que le pasa, tal vez no sabe lo que le pasa, pero no lo tiene en cuenta. No se pone en mi lugar, no le importa lo que me está pasando, al final yo no le importo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es donde empieza a victimizarse y a lamentarse, ¿no? También rumea en su propia comunicación consigo mismo, un niña tipo 4. Y después está toda la mañana tucu, 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 llega el mediodía y vomita el resultado de esta rumia en su comunicación con el otro. Y en estos casos, ahí es donde se pone muy reactivo y esto no está bueno en las relaciones. Cuando se manifiesta desde toda esta complejidad emocional diversificada y su conflicto interno, la comunicación de una niña tipo 4 suele ser fuerte, prepotente, teñida de subjetividad, bastante complicadas, ¿no? Entonces, lo que aconsejamos eh, para una comunicación más saludable, un eneatipo 4, es distinguir los hechos concretos de su percepción de los hechos. También distinguir sus propias emociones de las del otro y darle espacio al otro para que indague en sus propias emociones y gestionar él mismo sus emociones y buscar un centro para que su comunicación sea más saludable, no ir de un extremo al otro. Soltar todas sus expectativas respecto al otro, de lo que va a pensar de mí, de lo que siente, de lo que va a decir, de lo que tiene que decir, de cómo se tiene que comportar, de lo que le pasa, de lo que siente respecto a mí, bueno, todo ese nudo del 4, ¿no? El equilibrio es un estado interno que lo busca uno mismo. Nunca el otro me va a descentrar. Soy yo quien me descentro, ¿no? Y esto hace esta comprensión de lo que es la ecuanimidad, hace a que el eneatipo 4 pueda ser también más centrado en su comunicación y en su forma de vincularse con los demás. El eneatipo 5 decimos que expone, que da cátedra, ¿no? Manifiesta toda su erudición en su discurso. Se va a centrar en disertar, explicar claramente de forma lógica, siguiendo todo un proceso mental muy ordenado, muy lógico y analítico. ¿Qué queremos decir con esto? Que, bueno, al ser mental manifiesto, obviamente se centra en explicar y en disertar, pero porque él mismo necesita comprender y explicarse lo que sucede, ¿no? ¿Qué le pasa a un eneatipo 5? Se queda en la cabeza, en esta necesidad de lógica, necesita comprender la lógica de las cosas, de los hechos, de las situaciones, de las personas e incluso de las emociones. Entonces son muy reflexivos y muy dominantes en el área intelectual, porque no quieren perder el control de la conversación ni el control de la comprensión de lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, si el otro se pone muy emocional, siente que pierde el control, siente que pierde la claridad intelectual y eso le da pavura a un eneatipo 5. Y ahí es cuando toma distancia, se pone frío, enmudece, se pone rígido, ¿no? Se aísla. Se va a tomar su tiempo para analizar y para comunicarse. No le gusta hablar de más, ni abrir la boca porque sí, y si no está seguro de lo que va a decir, no va a hablar, ni tampoco le gusta que su interlocutor haga todo eso, que hable sin saber, que se agarre de una puntita y manifieste toda una verdad. Todo eso no le gusta a un eneatipo 5. Pero con todo esto evitan conectar con las emociones, hacen que su discurso y su comunicación sea como muy aséptica, pulcra, ¿no? Ni de más ni de menos. La emoción lo va a confundir y esto es lo que le da miedo, la confusión. Por eso, si no encuentran la lógica emocional, ahí es donde se pone rígido, ¿no? Va a preferir centrarse en los hechos, en los datos, en las ideas, en los conceptos, más que
en lo que siente o en lo que está sintiendo el otro o en lo que nos está pasando y todo eso. Por eso va a chequear toda la información antes de expresarse, pero en lo emocional nunca va a encontrar la lógica y ahí es donde hace agua. Porque en su propia conversación interna también anula sus propias emociones. ¿Y por qué decimos que hace agua? Porque sabemos que para que una idea se manifieste en la concreción necesita pasar por el campo emocional. El campo emocional es lo que nos mueve a materializar y a concretar. Y si el campo emocional es donde hace agua un eneatipo 5, ahí es donde le cuesta materializar y concretar realidades, ¿no? Por eso es muy importante que un eneatipo 5 mire para adentro, esta es nuestra gran recomendación, que preste atención, la autoobservación de sus propias emociones es clave y que impregne toda su intelectualización fija, porque el área intelectual es fija y estable y las definiciones son como son y las cosas son así, fijas, y que impregne todo eso de emociones que son más cambiantes, móviles y que también movilizan, nos movilizan y mueven cosas y mueven realidades, ¿no? Entonces, reconocer sus emociones es clave para un eneatipo 5 porque así se le puede hacer familiar el dominio emocional y, y ¿qué es lo importante de todo esto? Todo lo que no le es familiar, que no lo conoce y que lo confunde, lo evita. Si se le hace familiar el dominio emocional, entonces va a dejar de evitarlo y de tenerle pánico, ¿no? Al área emocional. Bueno, el eneatipo 6, ¿qué hace? Se va a mimetizar, va a tantear el terreno, se centra en ser prudente, cauteloso, mientras desliza sutilmente quejas y sospechas para ver quién piensa como él. Es como que tantea el terreno, entonces tira para ver qué piensas tú y si piensas como él, bueno, ahí sí se abre a una comunicación espontánea, fluida, más segura. Va a tender a estudiar más bien el contexto, el ambiente, a su interlocutor antes de brindarse a una comunicación franca, digamos. Eh, es como si quisiera ver si la comunicación es un terreno confiable o no. Y según lo que perciba, se va a abrir o no se va a abrir. Por eso es muy cauteloso, muy prudente, generalmente de manera muy exagerada. Y en su forma de expresarse vemos esas dudas, vemos esos temores, vemos que se ruborizan, que tartamudean, dudan, revolean los ojos, ¿no? En su, en su conjunto gestual vemos toda esta necesidad de tantear el terreno. Se van a estar midiendo permanentemente en lo que dicen, hasta dónde dicen. Y cuando se abren, lo dejan salir todo. Pero es cuando sienten que el vínculo les es sumamente familiar. Si no, y les da total seguridad. Si no, no se abren. Tienden a ser pasionales, muy reactivos. em, Muy reactivos en su comunicación, tienden a callar, a ocultar lo que piensan y cuando lo dejan salir, a veces lo dejan salir de una manera al estilo 4 que también es muy reactivo, como decíamos, a veces lo dejan salir de una manera fuera de lugar, eh, inadecuada, ¿no? Poco amorosa. Como son bastante rígidos y bastante críticos también, van a tener opiniones fuertes, muy subjetivas y muy duras y rígidas, y cuesta mucho hacerlos cambiar de opinión. Bueno, ¿qué recomendaciones le damos a un eneatipo 6? Dejar de cuidarse tanto, de pretender sentirse totalmente seguros para abrirse y concentrarse más bien en los para qué. ¿Para qué voy a
¿para qué estoy en comunicación con esta persona? ¿Para qué voy a decir esto? ¿Para qué estoy escuchando? ¿Para qué compartir? Si el para qué tiene un sentido amplio, constructivo, que incluye al otro, que es para el bien de todos, que es para compartir, entonces dejar de lado toda la necesidad de seguridad y atreverse a una comunicación abierta, franca. Es muy importante que un eneatipo 6 desarme todas estas dudas, que se exprese, que diga, que se atreva. Esto lo va a ayudar a flexibilizarse también, como al eneatipo 1, y a flexibilizar su expresión, que suele ser dura, ¿no? Bueno, básicamente eso. Eneatipo 7, que hace cuenta anécdotas, ese es su estilo. Todo es como si fuera un cuentito. Se va a centrar en dar vida a sus relatos, agregándoles algunos condimentos de fantasía y humor, ¿no? Suelen ser un poco fabuleros. Busca justificarse y darse aires encantadores. Les encanta a los eneatipos 7 ser un poco el centro de la conversación, animar, contar cosas divertidas, entretener al otro. Entonces va a buscar que sus relatos, si los hechos no son tan atractivos, bueno, le va a agregar un poquito de condimentos, ¿no? Fascinante, para que sea más divertido y atractivo. Se va a llenar de anécdotas, muchas veces es muy avasallador en la forma de comunicarse, al estilo 2, con quien comparte ese eje de la comunicación, 7-2, suelen ser muy locuaces, hablar mucho. Pero el eneatipo 7 habla mucho, 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 mucho y dice poco, 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 ¿no? Siempre van a estar como en la superficie de las cosas. Y también le cuesta escuchar, no escucha mucho. Por lo general, habla muy rápido, tiende a interrumpir, a ser optimista en su comunicación al estilo 2 y va a buscar como el canal más superficial para no entrar en otro tipo de emociones o densidades que no le interesan para nada. Em, Cuando la comunicación es con alguien que les resulta aburrido, formal, serio o que el otro habla muy lento, se pone muy impaciente, mueve la patita por debajo de la mesa, tiende a interrumpir o va a buscar irse o se distrae, ¿no? También es muy selectivo en su comunicación como con su memoria. En la memoria los recuerdos siempre son lo bueno, lo malo se los olvida, las cosas traumáticas no se acuerda. De la infancia de que papá nos pegaba, no se acuerda, siempre se acuerda lo bueno, ¿no? Lo mismo va a ser en su comunicación, va a minimizar las malas noticias, los conflictos y se va a centrar en lo esperanzador, en lo atractivo, en lo más divertido. Entonces lo que se recomienda a un eneatipo 7 es registrarse a sí mismo y buscar coherencia, poder hablar de sí mismo en primera persona, no habla de sí mismo en tercera persona, sino poder hablar en primera persona, decir yo siento, yo creo, yo opino, yo digo, yo necesito, ¿no? Buscar ese centro en sí mismo y no en la superficie de las cosas afuera. Y ser muy honesto en ese autorregistro de sí para no perder consistencia, que es el gran riesgo para este eneatipo 7. El eneatipo 8. Un 8 se va a imponer, se impone, se centra en confrontar, en presionar, en avasallar con su tono, con su mirada, con sus gestos y con el contenido de sus palabras. Va a buscar demostrar que la tiene clara. ¿Qué queremos decir con esto? A ver, el eneatipo 8 tiene este estilo autoritario e imperativo y esto se ve en su comunicación, entonces va a confrontar, presionar y esto acorralar y esto de manera natural, ni se da cuenta, va a volcar toda su energía, así como es enérgico en general, en su comunicación, porque busca el dominio de esta comunicación. Va a buscar imponer su verdad y ser convincente en lo que dice. Pocas palabras, contundente. Por lo general, no todos, pero por lo general no son de mucho hablar.
pero lo que dicen lo van a decir comprometidos con la verdad, con su verdad y con mucha pasión. Eh, Aún en los silencios son dominantes porque lo hacen con la mirada, con su presencia, ¿no? Y cuando hablan, ni hablar, van a tener opiniones fuertes, van a ser muy frontales, muy veraces y van a esperar que los demás también tengan opiniones fuertes y sobre todo bien fundamentadas. No les gusta que el otro haga agua en su discurso y les gusta que el otro sepa defender su opinión y pueden distinguir cuando tienen un interlocutor dominante, fuerte, que tiene un dominio sobre todo intelectual o está seguro de lo que dice, distinguen a este del interlocutor blandengue, débil, que no está muy seguro o que se siente amedrentado por ese 8, que no, y entonces cuando el otro muestra la inconsistencia ahí les gusta ejercer cierta presión, ¿no? Como para dejarlo en evidencia. Pueden ser muy impacientes cuando el otro es disperso, distraído, lento en su discurso. También un eneatipo 8 es bastante prejuicioso, se va a formar una opinión muy fácilmente, ¿no? Son bastante estructurados en esto porque parecido al eneatipo 5 también van a buscar la lógica de lo que sucede. Va a ser obviamente su propia lógica. Entonces van a discriminar a si el otro les parece una persona intelectualmente consistente o no. Entonces, lo que recomendamos para la comunicación, para una comunicación más saludable, un eneatipo 8, es evitar la arrogancia, evitar el prejuicio, evitar los extremos tipo blanco-negro, que los lleva a ser muy radicales en sus discursos, ¿no? Agilizar, me toco la oreja y digo, agilizar la escucha, flexibilizar también la escucha, entender que hay todo tipo de interlocutores. Y después cuando un eneatipo 8 suaviza su imposición, logran verdadero carisma. Es un carisma propio del 8 que se trabajó sobre sí, entonces es más inspirador y no tan déspota, ¿no? En su comunicación. Entonces continuamos y para finalizar, con el eneatipo 9. El estilo de comunicación de un 9 es poco claro, se va a centrar para variar en evitar los conflictos, por lo tanto, es difuso para no involucrarse por demás en la situación. Como dice con parsimonia lo que el otro quiere escuchar. Esto es bien propio de un eneatipo 9, ¿no? Esto de ser difuso, de ser confuso, poco claro. Cuando tenemos a un eneatipo 9 como interlocutor, no sabemos si está o no está, sobre todo un eneatipo 4, un eneatipo 8, que somos bastante intensos, no sabemos si el 9 está o no está, si entiende o no entiende, si presta atención o está en cualquiera. Y esto a veces es muy desesperante para el otro, pero es muy importante que le demos, cuando tenemos a un 9 enfrente, sus tiempos para hablar. Tiene sus tiempos. Como el 9 va a buscar evitar conflicto, va a manifestar mucha calma en su discurso, como decíamos, van a expresarse como muy parejos, como si todo fuera igual. Y en este aplanar las cosas, no se registra a sí mismo, no sabe muy bien ni lo que siente, ni lo que piensa, ni lo que le pasa, ni lo que quiere. Entonces, eso se traslada a su discurso, no hay distinciones en los tonos de voz, en los gestos, suele ser muy monocorde, perderse en las palabras porque se pierden sus pensamientos, eh, ¿no? Mucho de eso. Y eso a veces a los que son más acelerados, como algún eneatipo 4, 8, 3, 1, eso eh, exaspera a los interlocutores. Pero de nuevo, es muy importante que le podamos dar
el tiempo que necesita un eneatipo 9 para elaborar sus ideas, para entrar en contacto con lo que siente, con lo que piensa y que pueda expresarse. Lo que pasa que para evitar el conflicto, deliberadamente va a buscar no involucrarse mucho ni en lo intelectual ni emocionalmente en su comunicación, entonces va a terminar enredado en sus propios pies. Entonces evita ofender o causar conflicto, se acomoda y esa es su forma de dormirse y no comprometerse o no involucrarse, como decíamos. Em, Suele ser al estilo 6, eneatipo 6, suele ser lento para hablar, para dar su opinión, porque va a sopesar todas las opciones, las posibilidades, antes de exponerse con un comentario que después va a resultar inadecuado. Entonces, de nuevo, es muy importante que le demos ese tiempo interno al eneatipo 9 para registrarse. Va a rechazar todo lo que siente como arrogancia. A un 9, por ejemplo, le, le resulta muy avasallador y no le agrada el estilo arrogante, por ejemplo, del eneatipo 3 o del eneatipo 8. Rechaza todas esas formas de imposición. De hecho, un eneatipo 9 tiene mucho miedo a ser arrogante, entonces cae en el extremo opuesto. Para no ser arrogante, le quita valor a lo que piensa, lo aplana, como decíamos, un poco también para evitar el conflicto. Y esto lo lleva a caer en el autodesprecio, en la infravaloración de lo que siente, de lo que piensa, de lo que opina. En su propia comunicación se infravalora, ¿no? No le da valor, no se da valor a sí mismo. Ese es el kit profundo de la cuestión. Entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para un eneatipo 9? Para sanear su comunicación es imprimirle valor a su palabra, a lo que dice, a lo que piensa y lo que piensa expresarlo, comprometerse en su discurso, jugársela, decir lo que hay que decir, expresarse, atreverse con amor, con humildad. Está bueno no querer ser arrogante, pero no dejar de expresarse y buscar la claridad en la medida de lo posible. Entonces, bueno, aquí comparto este cuadro ya integrado. Entonces, fuimos uno por uno y lo vimos por separado, como diseccionado. Pero ahora está bueno tenerlo así como un pantallazo, eh, esto que tenemos en pantalla. ¿Por qué? Porque distinguimos que hay distintos estilos o formas de comunicación de acuerdo a todo el bagaje de información que nos da cada uno de los 9 eneatipos. Esto está bueno reconocerlo en mí y también en mi interlocutor y darle su espacio y darle su libertad para que se exprese de acuerdo a su propio estilo de comunicación y poder, en vez de destruir realidades, construir realidades juntos desde eh, el respeto en nuestros vínculos, en nuestra comunicación, respetando la individualidad que resulta el otro. Y también registrándome a mí mismo. Eso es muy importante, el autorregistro para poder darle el espacio, registrar al otro. Bueno, hasta aquí llegamos con este video entonces sobre los 9 estilos de comunicación según la información que nos brinda el Eneagrama. Nos vemos muy pronto aquí o allá o más allá.